llevan a afirmar que existen asimetrías en el tratamiento rígido, rudo, limitante y altamente restrictivo que se da a las empresas productivas del Estado y muy generoso y obsequioso para las compañías transnacionales. En este último, tampoco por elemental lógica no estamos de acuerdo. La estructura fiscal que se le propone a las empresas productivas del Estado es muy lejana a la que se les ofrece a las transnacionales. En tanto, en nuestras, las que cargan, van a cargar con el 68% y las transnacionales un trato muy obsequioso. O sea, una carga del 68% en contra de una carga de un 12 o 14%. Otro punto de desacuerdo con el que está plasmado en el dictamen es el referente a las cadenas productivas del país. No son impulsadas de manera de la tasa de crecimiento que el Producto Interno Bruto, que se eleva a rangos que permitan el bienestar de los mexicanos. Si las tasas de crecimiento se mantienen por debajo de un 6%, en primer lugar estamos condenados a no generar empleos dignos. Es una verdadera mentira que se van a generar empleos privatizando la industria petrolera. Las percepciones que se tendrán para los trabajadores, algunos que lleguen a ser contratados, serán por debajo de las adecuadas y las necesarias para sus familias subsistan en una vida digna. En segundo lugar, requerimos las tasas de crecimiento del nivel citado si aspiramos a abatir el desempleo que actualmente oscila al nivel del 4% de la población económica activa. Eso es prácticamente imposible. En tercer lugar, la población mexicana requiere de inflaciones bajas que le permitan acceder a la canasta básica sin sobresaltos, ya que este no es el caso. La mayor parte de los mexicanos no tienen acceso a adquirirla. En cuarto lugar, la pobreza en todas las expresiones es un tema infamante para los mexicanos, porque no es posible sostener que haya ciudadanos de extrema pobreza o pobreza moderada por más de 68 millones en México. En quinto lugar, hay otros mexicanos que acusan carencias sociales y de ingresos que significan mínimo 32 millones aproximadamente del censo de la población nacional, la que está verdaderamente carente de servicios sociales. En sexto lugar, nadie puede negar que es muy ancha la brecha que se abre entre la franja de los mexicanos que viven bien, que comen 3 veces al día, y los marginados, como se aprecia, que son muchos más. Pero se da el caso de que mexicanos no requieren de un catálogo de buenas intenciones, sino acontecimientos que les permitan desarrollar una vida digna y decorosa. Acerca de las limitaciones que dejan a las cadenas productivas, tenemos que decir que la industrialización del país queda relegada porque se dan elementos para que no sea su desarrollo, no un desarrollo propio. Es un requerimiento nacional que se impulse la industria mexicana, porque la dinámica mundial va en el sentido de apartarse de una sola expresión económica, lo que nos lleva necesariamente a una economía monoproductiva, que es lo que está representado aquí en este dictamen. En otras palabras, se hace indispensable impeler la industria mexicana con el apoyo de la ciencia, tecnología e innovación que el dictamen no incluye en su profusión, como sería lo deseable. Respecto al medio ambiente, la óptica del Partido del Trabajo, la inclusión del tema obedeció más al planteamiento como un premio a la administración que le otorga el Partido Verde, con el despliegue de recursos que se les asignarán indudablemente. En efecto, en materia de producción ambiental, solo se manifiesta que se busca en la ley en comento buscar la explotación irracional de nuestros recursos, donde las transnacionales serán las que determinen cómo, cuándo y qué medidas podrán en práctica. Nuestro grupo parlamentario propone las diversas expresiones políticas que tienen como presencia en esta soberanía a que lleven a cabo un ejercicio de reflexión que permitan analizar, debatir sobre el futuro de nuestros hijos y las próximas generaciones, porque en esto depende obtener una vida digna y un futuro que nos hayan, porque este futuro nos lo robarán y nos robarán la esperanza y nuestros sueños. El Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo votará en mérito de esto expuesto en contra. Y ya termino, señor presidente. El mensaje que les quisiera dejar son una frase que usó Abraham Lincoln en una ocasión
cuando dijo que parte del pueblo le va a creer parte de la mentira, y a lo mejor parte del pueblo le va a creer toda la mentira, pero no todo el pueblo le va a creer todas las mentiras. Entonces, yo le pregunto, no tanto a nuestra soberanía aquí, sino a nuestro pueblo que nos está escuchando, ¿ustedes les creen? Yo tampoco. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Federico González Luna. Con la venia de la presidencia, honorable asamblea, México gozó de su renta petrolera por décadas. Hoy el petróleo fácil se acabó. Los intentos de modernizar a CFE han costado un precio muy alto y han sido claramente insuficientes. Las tarifas son altas y los subsidios onerosos. El sector energético requiere de un cambio radical. Lo que nos jugamos es la viabilidad económica y financiera de largo plazo de la nación, más allá de cualquier posicionamiento político, partidista o ideológico. El desarrollo económico de los próximos años de México estaba claramente comprometido cuando la principal fuente de ingresos fiscales del Estado gastaba cada vez más y se perdía en mayor proporción. La situación de las finanzas públicas del Estado mexicano se agudiza cuando el gobierno federal destina importantes recursos a subsidios generalizados al consumo general, como la gasolina y la electricidad. Vivimos en un mundo competitivo donde los individuos, las empresas y los países compiten. Cuando los gobiernos promueven la competitividad de sus empresas, el nivel de vida de su población se incrementa. De no haberse propuesto una reforma de este calado, las cosas no solo seguirían igual, sino que empeorarían dramáticamente en perjuicio del nivel de vida de los mexicanos. Antes de la reforma, Pemex y CFE eran empresas públicas y con la reforma continuarán siéndolo. La titularidad de los activos y pasivos de Pemex y CFE son y seguirán siendo el Estado mexicano y ya se encuentran contenidos en la cuenta pública de la Administración Pública Federal. A partir de los dictámenes que hoy nos ocupan, un nuevo régimen financiero se establece para la exploración y extracción de hidrocarburos en nuestro país como nunca antes se había visto. El conjunto de las disposiciones legales en materia fiscal energética constituyen un magnífico ejemplo de la trascendencia y las cualidades de los cambios derivados de la reforma energética. El nuevo régimen fiscal y de gasto de los ingresos petroleros garantiza el manejo transparente y eficiente de los mismos a favor de los mexicanos. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado todos de que los beneficios de la renta petrolera durante décadas se han perdido, que los mexicanos no hemos recibido de manera tangible y directa los beneficios de esta riqueza? Por décadas nos hemos lamentado de la falta de transparencia y el uso eficaz de los recursos económicos de la explotación de los hidrocarburos. Con la reforma energética se modifica todo el régimen de recepción, administración y ejercicio de los ingresos petroleros. Con gran claridad en la reforma se señalan todos y cada uno de los ingresos que podrá obtener el Estado, se señalan con precisión en qué podrán gastarse los recursos y se garantiza su transparencia a través del Fondo Mexicano del Petróleo. Una de las cuestiones más admirables de este nuevo régimen fiscal es que cuida los ingresos petroleros para que contribuyan en mayor medida al fortalecimiento de las finanzas nacionales. Los ingresos petroleros, debe decirse enfáticamente, están garantizados en cuanto a su contribución al gasto público y al equilibrio de los ingresos del Estado y su colaboración y contribución decidida al desarrollo económico y social de México. El uso de los ingresos petroleros, y esto es algo inusitado en la historia financiera y económica de México, está concebido
de una forma como nunca se había hecho al establecer una visión por primera vez de largo plazo. La característica única de la reforma en el manejo de los ingresos petroleros es que por primera vez se manejarán en la historia de nuestro país pensando en las futuras generaciones y crearemos ahorro a largo plazo. La reforma que hoy estamos viendo, que hoy estamos discutiendo, nos acerca a las mejores prácticas internacionales, lleva por primera vez a nuestro país a una visión de responsabilidad absoluta en el manejo de las finanzas públicas, termina el dispendio, termina la opacidad, termina el gasto de esta riqueza indispensable en propósitos partidistas, coyunturales, oscuros, opacos. Es un ahorro, como decíamos, a largo plazo, es un ahorro destinado al fondeo del Sistema Universal de Pensiones, la inversión en educación superior. Los mecanismos de la propuesta del presidente Peña Nieto se distinguen de cualquier antecedente en dos hechos únicos: en la inmediatez, en lo directo, en lo no burocrático, en el rompimiento de barreras entre el ingreso de la riqueza petrolera y sus beneficios sociales y para el desarrollo económico. Y en segundo lugar, en la existencia de un fondo en Banco de México al que se aportará esta riqueza para su administración a largo plazo, garantizando su manejo transparente como nunca se había visto, un manejo no político, no coyuntural, no improvisado. No hay duda de que el presidente Lázaro Cárdenas y el presidente López Mateos siempre actuaron pensando en el beneficio de las grandes mayorías. Cada uno de estos grandes mexicanos, en las decisiones que fueron adoptando, partieron del reconocimiento, del conocimiento y de la valoración de la realidad que en ese momento les tocaba enfrentar. Con gran patriotismo tomaron decisiones que nos han ayudado decididamente al desarrollo de México. Hoy en día, la realidad de México es distinta. No tengo duda de que los presidentes Lázaro Cárdenas y López Mateos hoy estarían de acuerdo con los cambios que se están planteando. Cambios que llevan al reconocimiento de la necesidad del conocimiento, de las inversiones y de las nuevas tecnologías. Los cambios que ha planteado el presidente Peña Nieto son cambios valientes. Son cambios valientes en primer lugar porque se exponen a este tipo de reacciones. Más fácil hubiera sido para el presidente Peña mantener, preservar e incluso aprovecharse de un status quo. Lo que ha hecho el presidente Peña Nieto es una decisión valiente que debemos respaldar. Habrá costos políticos indiscutiblemente y él nos ha dado el primer ejemplo. A nosotros como diputados y como legisladores federales, en la parte que nos corresponde, también nos tocará asumir un costo. Por mi parte y por parte de los diputados del Partido Verde, lo hacemos con gusto. Lo hacemos con gusto, apoyamos una decisión del presidente Peña y lo más importante, sabemos, estamos absolutamente conscientes de que estamos tomando decisiones que favorecerán a largo plazo a los mexicanos, que las futuras generaciones nos los van a agradecer, visión que, por cierto, no es fácil de entender, que trasciende, por supuesto, situaciones coyunturales, partidistas y de raja política. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Julio César Moreno Rivera. Gracias, compañeras y compañeros diputados. A nombre del PRD, vengo a posicionar en contra del presente dictamen, toda vez que en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en su artículo 41, hace referencia a los pagos por pensiones que se hagan con cargo a la reserva laboral. Esto quiere decir que en la Ley de Pemex debieron establecer claramente, por ejemplo, tal y como se hizo en la reforma del Seguro Social del 2004, o bien
crear el fondo laboral para el pago de obligaciones laborales como parte de las obligaciones de las paraestatales. Esta legislatura será recordada por la historia como la que llevó al traste la expropiación petrolera del general Cárdenas y la solidaridad del pueblo de México en 1934, quienes aún en su pobreza aportaron cualquier valor del que pudieron echar mano para pagar las indemnizaciones petroleras a las compañías transnacionales, mismas a las que hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto, acompañado por el PRI y el PAN y sus aliados, devuelven la industria petrolera de la manera más entreguista de la que se tenga memoria. Y no conforme con ello, a la indignante deuda pública nacional que asciende a más de 6 billones de pesos generada por los ineficientes gobiernos del PRI y del PAN, que han solapado la corrupción y la mala administración, la falta de transparencia y el dispendio de recursos, van a agregar a esa deuda los pasivos laborales de Pemex y CFE de 1.7 billones más. Este aumento en la deuda pública impactará en las finanzas públicas, traduciéndose en una importante reducción en los presupuestos de los estados y municipios en el que se destina para actividades productivas y de desarrollo, como es la construcción de hospitales, carreteras, escuelas, etcétera. Exigimos que primero se investigue el mal uso de los recursos de Pemex y de CFE, la red de complicidades entre el sindicato y los funcionarios, así como las corruptelas de la cúpula sindical, que incluso ahora los reclama la justicia de Estados Unidos, y no simplemente con el voto del PRI y del PAN, se traslade de un plumazo la deuda de la contabilidad de Pemex y CFE a la del pueblo de México. Para el grupo parlamentario del PRD, se debe de investigar y rendir un informe donde expertos revisen a fondo el sistema de pensiones, en el cual se transparenten los pasivos en su conjunto y se establezca una viabilidad para los regímenes pensionarios de los trabajadores de las paraestatales. Compañeras y compañeros diputados, tengo el presentimiento de que en unos años lo que ustedes tanto han expresado en todas sus intervenciones, de que bajarán las tarifas de los energéticos como la electricidad y el gas, pasarán a la historia como una más de sus célebres frases retóricas priistas que fracasaron en los hechos, como las que expresaron sus nefastos expresidentes de México. Permítanme refrescar la memoria recordando algunas, por cierto, algunas de ellas fueron vertidas desde esta tribuna. Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia, decía López Portillo, refiriéndose a las ganancias obtenidas por la explotación del petróleo. Falso. El TLC significa más empleo y mejor pagado para los mexicanos. Alardeaba el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, el más grande de los farsantes que hemos tenido. Falso. O como lo dijo Fox, ya casi no sabemos qué hacer con esa cantidad enorme de reservas que acumula el país, al anunciar que las reservas de México habían llegado a 45 millones de dólares en octubre del 2002. ¿Y dónde quedó eso? Voy a ser el presidente del empleo. El poco célebre Felipe Calderón, quien cambió la palabra empleo por más de 60,000 muertos en todo el país durante su sexenio. Compañeras y compañeros diputados, para concluir, les voy a proponer algo. En lugar de entregar los bienes energéticos del país, que no son de ustedes, sino de todos los mexicanos, reconozcan el fracaso de su política económica sexenio tras sexenio, de gobiernos compartidos entre el PRI y el PAN, y que actualmente tienen en la miseria más de 50 millones de mexicanos. Y ojalá sus futuras generaciones priistas no terminan haciendo en esta tribuna el ridículo lloriqueo del incompetente expresidente José López Portillo, donde pidió perdón desde esta tribuna, y lo cito textualmente: ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Acto seguido rodaron sus lágrimas. Pero su cinismo no paró ahí, pues desde esta misma tribuna se aventó la puntada de decir: a los desposeídos y marginados, si algo pudiera darles, sería perdón, pero no haber acertado todavía a sacarlos de su postración. Compañeras y compañeros, entiendo su molestia y su frustración,
pero no les pase lo que a Portillo o lo que a los antecesores presidentes priistas con todo lo que se les está ocurriendo. Aprobar con su aplastante mayoría mexicana. Al orador. Presidente, sí pediría respeto, por favor. Les pido, por favor, silencio para dejar que el diputado concluya. Ya voy a su concluir, no se intervención. molesten, compañeros diputados. Compañeras y compañeros diputados, priistas, que no les pase lo que a Portillo, con todo lo que se les está ocurriendo aprobar con su aplastante mayoría mecánica, porque al final de cuentas, la historia y el pueblo de México los juzgará. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado Javier Treviño Cantú. Con su venia, diputado presidente, Adelante, compañeras diputado. y compañeros legisladores, con el dictamen que hoy habremos de analizar y aprobar, entramos en la etapa final del que sin duda será recordado como el paquete de reformas más audaces y visionarias en nuestra historia reciente. Un proceso de modernización que habrá de transformar profundamente a nuestro país. En la historia de las naciones, las oportunidades para emprender transformaciones que logren revertir periodos largos de atraso y exclusión suelen presentarse en muy contadas ocasiones. Hay quienes por temor al cambio, prefieren la comodidad de la parálisis. Hay quienes con malicia engañan a la gente para avanzar en sus intereses particulares y estancar, o peor aún, para entrar en una fase de retroceso para el país. Hoy, gracias a la visión y valentía del presidente Enrique Peña Nieto, los mexicanos tenemos la oportunidad de avanzar finalmente hacia una nueva era de crecimiento, desarrollo y prosperidad. En el grupo parlamentario del PRI nos comprometimos esta semana a fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, a establecer nuevos mercados abiertos de hidrocarburos y electricidad con la participación de actores públicos y privados en competencia, a fortalecer la capacidad reguladora del Estado, a proteger el medio ambiente. Hoy estamos completando este proceso para iniciar la implementación del nuevo modelo mexicano de viabilidad energética en el siglo XXI. Definiremos hoy aquí el nuevo marco de ingresos y egresos, esquemas de certeza jurídica para la inversión y un Fondo Mexicano del Petróleo que operará con total transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Las decisiones que tomemos hoy aquí deben permitir a las futuras generaciones de mexicanos seguir tomando buenas decisiones. Esa es la clave de la sustentabilidad. Eso es lo que no ha entendido aquí la izquierda, porque durante una semana de intervenciones en el debate nos han demostrado que viven una crisis severa de autismo político. Y esa es una enfermedad de la comunicación política. Sus víctimas no comprenden lo que piensa o siente el resto de la sociedad y por lo tanto no tienen la necesidad de comunicarse con ella. Están encerradas en su mundo, en el que a veces realizan actividades que significan un retroceso y lo hacen con gran perfección. Cerraremos hoy una etapa y debemos sentirnos orgullosos porque estamos incorporando las mejores prácticas nacionales e internacionales al nuevo modelo mexicano de viabilidad energética. El mensaje es claro:
Los cambios que hoy se proponen en parámetros y estructura implican una menor carga fiscal para Pemex. La tasa que aplica utilidad neta se reduce del 71.5% a 65%. En el caso de los contratos con empresas nacionales y extranjeras, tenemos esquemas que incluyen impuestos sobre la renta, pago de una cuota para la fase exploratoria, una regalía básica, un bono para el Estado a la firma en el caso de contratos de licencia, una contraprestación, recuperación de costos y mecanismos de ajustes. Es importante señalar que en la adjudicación de contratos se deben considerar prioritariamente los mayores ingresos para el Estado y los compromisos de inversión. También hay un cerco fiscal a nivel de la industria de exploración y producción. Los estados y municipios en donde se realiza la actividad petrolera saldrán beneficiados con esta reforma energética. Los recursos se destinarán a inversión en infraestructura para resarcir las afectaciones al entorno social, ambiental y ecológico. Los estados y municipios van a recibir más recursos y habrá garantías para que eso ocurra. El Fondo Mexicano del Petróleo es un instrumento que recibirá los ingresos que le corresponden al Estado por asignaciones y contratos, excepto los impuestos. El Grupo Parlamentario del PRI, compañeras y compañeros legisladores, respaldamos íntegramente la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, pues estamos convencidos de que esta es la única vía que permitirá al país terminar con la mediocridad y alcanzar un crecimiento económico sostenido y sustentable y vislumbrar un futuro promisorio para las nuevas generaciones. ¿Qué significa esa reforma energética histórica y transformativa? Significa crecimiento económico, significa empleos, significa prosperidad, significa más recursos para financiar inversión social y de infraestructura. Diputado Treviño, ¿me permite un momento, por favor? La diputada Micher Camarena desea formularle una pregunta. ¿La acepta? No, no la acepto. No. Esta reforma energética significa definitivamente una mejor calidad de vida para todos los mexicanos, significa seguridad energética, significa estados y municipios fuertes, significa fortalecimiento de la competitividad industrial, significa generación de talento. Significa que México será una potencia energética y una potencia manufacturera. El Grupo Parlamentario del PRI vamos a votar a favor de este dictamen porque con la reforma energética del presidente Peña Nieto gana la gente y con ello gana México. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, presidente. En primer término, me parece muy desafortunada la expresión de quien me antecedió en el uso de la palabra. Reconozco que es una gente caballerosa, pero entiendo que en las presiones de la línea política, pues a veces se dicen una serie de improperios. Y referirse de manera peyorativa, de manera insultante al autismo, me parece algo que no podemos avalar más allá de nuestras posiciones políticas. Todo mi respeto a la gente que tiene autismo e incluso a legisladoras y legisladores que han dado una lucha por esa noble causa. Cuando se presentaron las mociones suspensivas y que estaba prácticamente solo este recinto y por eso no hubo el quórum, hablamos de que este dictamen, que hemos bautizado como el dictamen buenotorio, porque prácticamente bajo el brazo Juan Bueno secuestró a los miembros de las Comisiones Unidas los contenidos del dictamen. Se había quedado en crear una subcomisión para que analizara
este tema tan relevante de los ingresos públicos vinculados a los hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó con las otras minutas, las de energía e incluso la de presupuesto, esta se dio como un albazo al origen, al inicio de la sesión. Y por eso nosotros, además de un asunto de convicción política, no podemos avalar este dictamen, que es una negociación entre el PAN y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y nosotros además no podemos actuar con irresponsabilidad cuando aquí se está definiendo entre el 35 al 40% de los ingresos del país. Y este no puede ser un tema de ruleta, ni de casinos, ni de quinielas. Es un tema de toda responsabilidad que merece el mayor análisis. Y denunciamos también la interferencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y su subsecretario Madmajer, que han estado extorsionando a los gobernadores, que han estado presionando a los gobernadores, aún los de oposición, para que presionen a los legisladores y sean parte de este atraco, amenazándoles con retirarles participaciones y castigarlos con los ingresos petroleros del país. Esto es inconcebible y no vamos a soportar este acto de gangsterismo político del secretario de Hacienda y Crédito Público. Y quiero decirle a quien decía que no hemos sabido comunicar que esta lucha no ha sido en vano. Hoy se publica en un diario nacional que Enrique Peña Nieto tiene el 60% de desaprobación entre los líderes económicos, políticos, culturales y sociales del país. Y que un 66% de la población considera necesario una consulta popular sobre el tema del petróleo. Y que estos mismos líderes le otorgaron una calificación de 4.9 al titular del Ejecutivo. No confían ni creen en sus reformas porque la realidad lo desmiente. Bajo crecimiento económico, déficit público y paralización de la creación de empleos en el país. Y además, para documentar su optimismo, señores de la mayoría mecánica, el 61% de los ciudadanos no creen en sus mentiras de que van a bajar las tarifas de la luz y los combustibles. Al contrario, el 61% considera que van a subir estos precios porque el pueblo ya no cree en su propaganda mentirosa. El pueblo sabe que siempre que hay privatizaciones, quien asume las pérdidas de este tipo de medidas es el pueblo. Y en cuanto a esta ley, y para ser respetuoso del tiempo, solamente diremos algunos aspectos. Nos parece que no hay una perspectiva razonable de los ingresos públicos. Hay además una vía libre a la corrupción porque regalías, costos y demás circunstancias que envuelven estos contratos se van a revisar uno a uno con la tutela de la Secretaría de Hacienda. Esto va a dar pie a una gran corrupción y a un contratismo que va a cobrar mayores niveles en el país, generando aún más corrupción. A Pemex, como asignatario, se le va a cobrar un 68% como derecho de utilidad compartida. Pero no hay una disposición correlativa para los privados. Incluso en el tema de los costos hay una generosidad excesiva para que estas empresas se disparen con la cuchara grande. Y aquellos que dicen que a Pemex le están bajando los impuestos, no pueden olvidar que en otra disposición se le va a terminar de sangrar con el dividendo estatal. Por esta razón, nosotros vamos a votar en contra del Fondo Mexicano, concluyo, presidente, del Fondo Mexicano del Petróleo. Solo decir que no es un fondo soberano, que servirá para cubrir
la ineficacia recaudatoria de la Secretaría de Hacienda para cubrir hasta un 4.7% del Producto Interno Bruto, y que además será presidido por el secretario de Hacienda, quien pondrá al auditor, y será puros funcionarios nombrados por el Ejecutivo y conforme a la cláusula de impunidad consagrada en el artículo 25 de ese ordenamiento, van a tener manos libres para manejar los más grandes ingresos del país. Y nosotros decimos no a la discrecionalidad, no a la falta de transparencia y no a la corrupción. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor la diputada Margarita Licea González. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, diputado presidente. Las leyes secundarias de la reforma energética que hoy se discuten en este pleno de la Cámara de Diputados, sin duda tienen un efecto importante en la economía de las familias mexicanas. La ley de ingresos sobre hidrocarburos, columna vertebral en materia fiscal de esta reforma, establece los lineamientos para garantizar que las figuras contractuales formen parte de un régimen fiscal adecuado. Es decir, se definen las características y los pagos que se tendrán que realizar al fisco y al Estado mexicano. Con la apertura del sector energético y la ley de ingresos sobre hidrocarburos, la renta petrolera y su producción tendrá un control efectivo para combatir la corrupción y el desvío de recursos que lamentablemente han prevalecido en la paraestatal. Y de este modo canalizar los ingresos al fortalecimiento de una institución y sobre todo al desarrollo social y competitivo de México. En la primera década del siglo XXI, Petróleos Mexicanos produjo un promedio de 3.113.4 millones de barriles diarios de petróleo crudo. La reforma energética contempla por medio de los contratos el uso de nuevas tecnologías aplicadas a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, los cuales permitirán elevar los porcentajes de producción. La importancia de esta ley es precisamente garantizar una mayor recaudación fiscal derivada de los contratos. Los contratistas estarán pagando impuestos sobre la renta respecto a sus actividades. Además, la ley establece pagos iniciales por cada kilómetro cuadrado de exploración. Con este método, el Estado comenzará a recibir ingresos desde el comienzo de las actividades de la industria. Por su parte, la renta petrolera continuará en manos del Estado mexicano, que es un asunto que aquí se ha dicho mucho que no es así. E incluso se busca elevar dicha renta y de igual forma garantizar que el porcentaje de recursos que recibirá el Estado corresponderán de manera progresiva independientemente de los costos de una alza del petróleo. El Estado se vería beneficiado con la aprobación de esta ley de ingresos sobre hidrocarburos. Por un lado, una mayor recaudación fiscal y por otro, contar con medidas para lograr una cierta, limpia y transparente solución de aquellos asuntos relacionados con la operación financiera de Petróleos Mexicanos. El grupo parlamentario del PAN, desde su origen, ha impulsado, ya sea desde la oposición o desde el poder, el rumbo que permita el desarrollo económico y la estabilidad macroeconómica del país y ha estado a la vanguardia de la evolución de las sociedades para responderle en ese sentido. Ejemplo de ello, la fundación del Banco de México, una creación insigne de don Manuel Gómez Morín, así como la primera ley agraria como antecedentes de una visión
primaria y contundente por cimentar las bases del bien común en un país lastimado democrática y políticamente. El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados se suma a la aprobación de este dictamen, por un lado, por los resultados que esperamos de la reforma como esta, que esperamos que redunde sobre todo en temas económicos para el bien de la sociedad, que traerá la economía y el fortalecimiento de México. Y por otro lado, por tratarse de una ley que genera los medios adecuados para combatir la corrupción y para fortalecer una institución crucial e histórica en nuestro país, como lo es Pemex. Y bien, ahora sí que haciendo alusión a lo que algún compañero aquí quiso mencionar, a Abraham Lincoln, y que, bueno, lo dijo de otro modo, pero que también atendiendo a que se han dicho muchas cosas, nada más las negativas de esta reforma y que por sí solo tiene muchas situaciones que son a favor de la sociedad, yo les quiero también recalcar, y termino con ello, con la frase de Abraham Lincoln que dice: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Yo espero que esta reforma sí traiga muchos beneficios, que pronto lo veremos. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado José Luis Muñoz Soria. Con su permiso, presidente. Quienes consideren que vamos a ponernos a hablar de las cifras que ustedes han definido y que nos perdamos en ese debate, están equivocados. Este es un debate ideológico. Este es un debate de diferentes proyectos de país que planteamos. Este es un debate de estatura moral. Y al hablar de estatura moral, esta es la estatura moral de aquel que pensó en el país, que fue patriota, y esta es la estatura moral de Enrique Peña Nieto. Estos son los tamaños de los que estamos hablando. Quien se quiera perder en si el presupuesto para los estados deba ser de 73 o de 79, de 86, que se pierda. Esa es su decisión. Solamente esperaríamos a que todas y todos aquellos que van a aprobar este dictamen salgan y le digan a los habitantes de sus estados, a sus gobernadores, que van a recibir menos para las obras, para el desarrollo social en sus estados. Eso es lo que van a aprobar ahora. Por eso nosotros les decimos que no nos vamos a perder. Perdón, sí, mi general, aquí peleando contra los enanos traidores que han echado atrás lo que usted entregó a este pueblo. A sus órdenes, general. Aquí estamos. Continúo. ¿Alguien habló aquí de miserias intelectuales? No lo veo, por cierto. No lo veo. Son de los provocadores que vienen a esta tribuna a hacer diatribas y a irse. Esa es la característica de todas y de todos ustedes.
Le pido, presidente, Sí, un minuto de silencio. Le pido, presidente, respetuosamente, un minuto de silencio Le pido un minuto de silencio, descuéntelo de mi tiempo, porque los enanos traidores que hay ahora aquí están sepultando la obra de Lázaro Cárdenas y están sepultando la expropiación petrolera. Le pido respetuosamente. No se lo puedo presidente, conceder, diputado. Continúe con su le intervención. pido respetuosamente. No lo puedo conceder, su tiempo está corriendo, diputado. Tómelo de mi tiempo. Bueno, usted puede usar su tiempo como quiera. Esa es también la característica. Para decirles lo que son, no necesitamos mucho tiempo. Son unos traidores a la patria. Son los que han llevado a este país a la miseria y al hambre. Son los que han llevado a este país a que haya decenas, centenas de jóvenes, de miles de jóvenes que no han podido entrar a la escuela. Son aquellos, como dijo la diputada del PAN en una ocasión, que han estado mamando del presupuesto para enriquecerse de manera personal o sus grupos. Eso es lo que son ustedes. Por eso digo que no hay necesidad de mucho tiempo. Lo lamento con mis compañeras y compañeros profesores del CENTE que están avalando, así lo concluyo, por la cuestión de que hayan encarcelado a la maestra Gordillo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pero por otros que andan de aplaudidores para ver si les dan la agencia de seguridad, allá ellos son, como dicen otros, son los güeritos y que tienen varo, son los traidores, rateros e hipócritas. Esta es una lucha ideológica y en eso estamos. Sí, termina mi tiempo. Enrique Peña Nieto y quienes van a aprobar esto son traidores a la patria y al pueblo. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen la diputada Patricia Araujo de la Torre. Con su venia, señor presidente, compañeros diputados y diputadas. Mucho se ha dicho en esta tribuna que el presente proceso de reformas legales tiene un alcance histórico, cuyas repercusiones serán sentidas por las generaciones futuras. Lejos de constituir una frase trillada, esta afirmación está revestida de enorme veracidad, puesto que la transformación del modelo energético significará un cambio radical en la forma en que aprovecharemos los hidrocarburos para el bien de México y los mexicanos de hoy y del mañana. Como parte de estas modificaciones, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un par de iniciativas a través de las cuales se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se reforman las leyes federales de derecho y de coordinación fiscal y se expide la ley que crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Tales propuestas constituyen un paso importante en el ciclo de transformaciones normativas que diera inicio el año pasado. Esto en virtud de que las presentes reformas proyectan el espíritu de la Constitución hacia las leyes reglamentarias. Las iniciativas presidenciales que dan origen al presente dictamen tienen por objetivo establecer
el régimen de los ingresos que recibirá el Estado mexicano derivado de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, que se realicen a través de las asignaciones y contratos, así como también las disposiciones referentes a la supervisión y administración de los aspectos financieros de los contratos, con el fin de crear mecanismos mediante los cuales el Estado asegura el cumplimiento de las responsabilidades contractuales, financieras y las obligaciones que deriven de los términos fiscales de dichos contratos. La función parlamentaria ha sido intensa y enriquecedora, ya que se han presentado y aprobado diversas modificaciones a los proyectos presentados por el Ejecutivo Federal, lo que ha otorgado legitimidad al presente ejercicio. Derivado de esto, el sistema fiscal de las asignaciones propuesto por las dictaminadoras es más simple que el actual, en virtud de que mientras en el régimen vigente el esquema fiscal que aplica a la mayoría de los campos consta de 6 derechos distintos, la modificación reduce los derechos aplicables a 3, a fin de permitir que la captura de la renta petrolera sea más sencilla. En lo concerniente a la participación del Fondo Mexicano Petrolero y de la Secretaría de Hacienda en la administración y supervisión de aspectos financieros del contrato, se estableció que dicha dependencia estará encargada de verificar los cálculos y pagos que realice el Fondo Mexicano de Petróleos en relación con los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Se propuso la creación de un fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos, el cual estará conformada por el 100% de los ingresos obtenidos por la recaudación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de dichos hidrocarburos. Respecto a la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, se ajustaron y adicionaron los requisitos para ser miembro independiente del comité y se estableció que solo podrán ser nombrados para un periodo único de 8 años, regulándose las obligaciones en materia de transparencia a las que estará sujeto dicho fondo. Compañeros y compañeras legisladores, las y los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen, ya que estamos convencidos de que es la única manera de crecer y generar mejores condiciones de desarrollo económico y social para México. Diremos sí porque tenemos la convicción de que la presente reforma otorgará garantías de prosperidad en el presente y en las futuras generaciones de los mexicanos. Diremos sí porque esta reforma está cimentada bajo sólidas bases de transparencia, equidad, rendición de cuentas, responsabilidad y vigilancia en su administración, ya que incluye la obligación de que la información que se genere tanto en los contratos como en las asignaciones estará al alcance de todos los ciudadanos de manera sencilla, fácil y transparente. Diremos sí a estas leyes porque gracias a las reformas ahí contenidas, los estados de la República y los municipios obtendrán más recursos para el gasto social gracias al incremento de la producción de ingresos. Diremos sí porque queremos a México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en contra la diputada Amalia García Medina.
Muy estimadas compañeras, compañeros, estimado señor presidente, después de la intervención que realicé el lunes pasado, varias diputadas, diputados me han pedido conocer el texto de la promulgación y, por supuesto, el documento preciso de este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos. De tal manera que le solicito atentamente, señor presidente, se lo voy a entregar, que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria íntegramente. Hago entrega del mismo. Con mucho gusto, diputada. Yo hacía referencia a este acuerdo transfronterizo en hidrocarburos, que ya fue promulgado y que es vigente desde el día 18 de julio de este año. Es decir, mientras aquí estamos discutiendo y todavía no votamos, ese acuerdo ya entró en vigor, ya se aplica. Y este acuerdo significa el fin de la moratoria y la entrada en vigor de la posibilidad de que Estados Unidos pueda estar en nuestro territorio en exploración, explotación y aprovechamiento de nuestros hidrocarburos. Aquí varios de los diputados que nos han antecedido a favor de esas iniciativas y reformas sobre las cuales estamos en total desacuerdo, han dicho que falta tener una visión hacia el exterior, que no debemos encerrarnos en la visión hacia adentro, solamente hacia México. Y me parece que es un planteamiento pertinente. Hay que ver hacia afuera. ¿Por qué México está desplegando esta iniciativa? El gobierno mexicano y el partido en el gobierno y el propio partido Acción Nacional. Y efectivamente, como ya se ha dicho aquí, no solamente el acuerdo transfronterizo en hidrocarburos señala compromisos, sino que si nos metemos a ver los análisis del Congreso norteamericano, del Senado norteamericano, ¿qué es lo que encontramos? Que hay un interés sustancial en que México modernice su trabajo, su explotación, su investigación en materia de hidrocarburos. Y lo que en el Senado norteamericano se señala con enorme preocupación es que, si bien es cierto, el principal proveedor externo de hidrocarburos hacia los Estados Unidos, que está requiriendo una gran cantidad de energéticos, es Canadá, el segundo lugar lo ocupaba México. Pero por la falta de modernización de nuestra industria en hidrocarburos, han tenido que acudir principalmente al Medio Oriente. Y en el análisis del Senado norteamericano lo que se señala es que esto resulta inadecuado. Sobre todo ellos subrayan que la inestabilidad política en esa región del mundo no les garantiza estabilidad en su seguridad energética. Y de manera precisa y puntual, lo que en documentos que se pueden conseguir en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos se señala, es que deben atender y enfocar, lo dice así, enfocar a México por considerar un asunto de seguridad estratégica energética a nuestro país. Y además subrayan una frase, yo la subrayo, lo dicen claramente y yo la subrayo y dice, es México la fuente más cercana y políticamente confiable para la obtención de hidrocarburos. Es decir, están considerando a México como una región estratégica. Sí estamos viendo hacia afuera, pero estamos viendo lo que significa para los Estados Unidos. Y no solamente, sino que en los documentos del Congreso norteamericano, que pueden ser encontrados, están en inglés, pero se puede hacer la traducción al español perfectamente. ¿Qué es lo que dicen? Se quejan, se duelen de, dicen ellos, la situación de confort y de estancamiento en la que ha caído Petróleos Mexicanos. Porque si bien es cierto, reconocen que se han descubierto yacimientos, especialmente en aguas profundas, en México, la lentitud y la falta de modernización de Pemex
no les ha permitido, en un momento en que tienen un enorme requerimiento energético, tener acceso a estos recursos. Y es el gobierno norteamericano y el Congreso de los Estados Unidos los que están más surgidos de estos recursos.